Las diferencias culturales. Moin, servus und hallo y bienvenidos a un nuevo video. Como Karen dice, hoy con el tema las diferencias culturales. Y pues, quédense hasta el final. Y en caso de que ustedes vengan de Alemania, ya van a estar preparados. Así que no se pierdan. Son muchos. ¿Qué es eso? Y otra vez tarde. Ay, solo un minuto que después. Y el puntualidad, es un punto muy grande. Y ese punto, honestamente, enojarme todas las veces. Claro, en la empieza que yo no conozco esto, estaba más, pero ya todavía es así. Enojarme todo. Porque los animales siempre están, casi siempre están en punto. En punto. No, en punto 10 minutos antes. Decimos 10 minutos antes. Y los amigos ecuatorianos están 30 minutos después. Ya saben, normalmente, bueno, algo que no debería hacer. Y la cosa es que siempre llegamos tarde, o la mayoría del tiempo llegamos tarde. O en el punto en que cuando es una fiesta, normalmente la fiesta es a las 8, pero la gente comienza a llegar ya a las 9, 9:30 y así. Y aquí la fiesta es a las 8 y a las 8 está toda la gente. Yeah. Solo para que se imaginen. Porque es a las 8, no a las 9. No es... Y si vamos a una fiesta, imagínense en Ecuador a las 8 y él quiere ya ir a las 8. Pero es así aquí. Eso es un punto muy grande, que tienes una fecha o algo así. Los alemanes están en punto. O Siempre. antes. 10 minutos, Siempre. 5 minutos. Así que no llegues tarde a tu cita. Ya, muy importante. Buenas, mami, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué hace? Ese punto también hace mí en un shock. ¿Qué puede ser que dices a tu mamá, a tu papá, usted? O a las personas mayores usted. Normalmente, bueno, esto no podemos generalizar, ¿ya? Algunas partes y no todos utilizan el usted. Algunos utilizan el tú también a sus padres y eso. Pero otras también una cierta parte utiliza el usted. Entonces, en mi caso, yo utilizo el usted. Y acá, Patrick y todos los alemanes. Yeah, es muy extraño. Decimos tú. Claro, tú, obvio. De tu abuelita, abuelo, mamá, papá, que la gente que tú sabes, claro que sí. La gente que tú no sabes es usted, claro que sí. No necesitamos hablar sobre eso, pero a tu mamá, a tu papá es, no sé, es una persona muy cerca. ¿Por qué dices usted? Es tan lejos esa relación de, no sé, es muy extraño para mí, para los alemanes en general. Se me hacía muy raro decirles tú. No podía al inicio decirles tú a la abuela. A la abuela decirle tú. Abuela, ¿tú qué quieres? Yeah. No, Yeah. no. Pero bueno, ya ahora estoy acostumbrada, ¿no? Acá yo utilizo el tú y yo allá en Ecuador utilizo el usted. Se acabó. Ese punto es muy diferente. ¿Y qué estás haciendo? Reciclar, amor, papel y plástico, como debe ser. Ya, en Alemania reciclamos papel, plástico, vidrio y bio también. Y también
todas las cosas que no son esos puntos. Exactamente, y es que los alemanes se toman este tema muy, muy en serio. Ja. Tienen su forma de tratar de salvar el mundo y este sí es digno de aprender, de seguir este ejemplo, porque creo que, bueno, deberíamos hacer eso todos a favor de nuestro medio ambiente. Así que si ustedes vienen a Alemania, acuérdense de siempre separar la basura, porque es una regla importante aquí y hay días en el que se recoge cada tipo de basura. Entonces ya saben, ojo con eso. ¿Qué haces? No botes en la taza del baño. Es el baño. Entonces, papel higiénico. Una cosa diferente, distinto. Para mí se me hizo muy raro botar el papel higiénico en la taza del baño. En Ecuador, en la mayoría, hay excepción de algunos casos como he visto en el aeropuerto, he visto en algunos centros comerciales de que botas en la taza del baño, está bien. Pero normalmente la mayoría botamos en el basurero. No está permitido, está totalmente, no botes en la taza del baño. Y aquí es completamente normal, porque el agua está suficiente, fuerte, suficiente, y también tenemos lugares que limpian completamente del agua y pasa nada. En Alemania es completamente normal que usan tu papel higiénico en el baño cuando haces tu cosa de botar en el baño. El basurero es solo para las cosas de mujer cuando tiene su periodo. O para los cabellos que se caen por ahí por el baño, Ajá, recoges. periodo, esas cosas nunca ponle en la taza el del baño. Sí, nunca. Ese es importante, claro, pero papel higiénico así, sí hacemos. Buena señora, usted estaba más rápido. ¿Está manejando más rápido? Ya, No. sí. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Están 50 euros. ¿50 euros? Yeah. ¿Y si le doy ahorita así 75 y ya? El soborno. Así es como vieron. Aquí el soborno está súper, súper mal visto. Es un crimen. Es así como dice Patrick. Es un crimen. Cuando haces de un policía, de la policía, es un crimen. Así que si intentas hacer un soborno o sobornar a alguien, lo más probable es que no te vaya a resultar y vayas a terminar salir pagando aún más. Así que no te recomendamos hacer eso. Como claro sabemos que en Latinoamérica, la mayoría de los países, eso es casi siempre posible. No digo siempre, hay excepciones, pero casi siempre es así. Claro que es triste de decir, pero es así. A los alemanes aquí les gusta asegurar todo. Todo, todo, todo. Porque a veces necesitas, es de ley. A veces. Bueno, a veces obligatoriamente sí hay unas que necesitas, pero de ahí aseguran todo. La bicicleta, el teléfono, al perro, tiene que asegurado el perro, la cámara, si pudiera asegurar la cámara, pues la aseguraría. Ya, de ley es, por ejemplo, por el carro, es por la casa, por la persona, por ejemplo, que pasa algo que puedes pagar, la seguridad paga. Esas cosas, por ejemplo, son seguridad de enfermedad. Esas cosas son de ley, obligatorio que necesitas. Las otras cosas que mucha gente tiene es
opcional, y pero sí tienen. ya sí tienen mucha. Pero sí Ya, tienen sí, sí, sí. mucha y Y yo, una seguridad del vida que vas a morir, que tu familia va a regresar dinero y algo, todas esas cosas tienen. Sí, ay. aseguran el equipaje, aseguran Seguro, la maleta, asegura el viaje, asegura los todo. dientes también, ay. Solo para que se imaginen, o sea, es una cosa, no sé. Dientes son muy caros en Alemania. Sí, claro, pero... Ya. En otro punto es el alcohol. ¿Por qué el alcohol? Claro, el alcohol es diferente en Ecuador y Alemania, claro que sí, pero de cómo viven la gente es completamente diferente. Completamente diferente. Honestamente. Normalmente en Alemania la gente bebe su cerveza en un vaso 0.5, así, despacio, lentamente. Conversando, amenizando. Sí, en una fiesta así. Nunca, claro, son shots de tequila o algo así en vasos pequeñitos y así, claro, son shots directamente. Pero en Ecuador es un otro nivel. Aquí tú sirves así un vaso, no sé, 0.2. así, el medio vaso, así con cerveza y de una y el siguiente de una siempre así. Estaba un shock para mí de primer fiesta aquí. Yo pensaba, uff, qué locos los ecuatorianos. Ese es muy diferente, honestamente. Y eso es no de disfrutar la cerveza o que bebes, no es solo de hacer un chuchaqui nada más. De estar borracho, Yeah. no sé. Claro, también va a ser borracho, también, claro, es el punto. A veces en algunas fiestas, claro que sí, y bebes un poco más rápido, pero no así de una de... No de así, no. Ese es un punto grandote. ¿Qué estás haciendo? No ahora, por favor. Necesito terminar mi trabajo. ¿Ya? Pero ya son las 6 de la tarde. No. Ya. No tengo tiempo más, no. Ya, un punto grandote. En Alemania también esa es una cosa que antes estaba normal para mí, porque Alemania es así, yo solo conozco así. Pero cuando yo he visto un otro país, una otra vida, es una locura. En Alemania la gente siempre estrés, trabajo y... Muy rigurosa, el trabajo es muy, es todo. Sea, estrictos Y los alemanes trabajan para el fin de semana, para 2 días y lunes y trabajan siempre hasta vacaciones y lo importante hasta la jubilación. Y entonces puedes vivir tu vida o disfrutar tu vida. O hacer lo que tú quieres. Y eso si llegas a jubilarte. O sea, ese es una locura. Ese es muy diferente. La gente por ejemplo, en Ecuador, tal vez no tienen mucho dinero o algo así, pero viven su vida y disfrutan su vida cada día. Y ese es muy, muy importante y muy bueno, creo. Porque los alemanes no disfruten, solo trabajan y solo estrés. Y creo ese también causa enfermedades psicológicas o algo así. Y creo ese es muy, muy, muy bueno en Latinoamérica o en general en Ecuador, que la gente disfruten su vida. Y la gente en Alemania caminan en la calle y siempre con cara así. Es la verdad, ¿no? Sí, no, es no, verdad. no. Yo también. No es que yo no, porque yo también.
Pero cuando estás en Ecuador, por ejemplo, para mí estaba un otro, completamente otra cosa, porque la gente estaban, disfruten su día. No sé, estaban riendo y... Entonces, mis amigos quieren venir y visitar. Entonces que venga. Necesitamos hacer una cita. ¿Para qué? Pues son tus amigos, pueden venir cuando quieren. Claro. Nosotros, los alemanes, siempre planean todo. Todo, 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 todo. También cuando visitamos los amigos, cuando visitamos la familia, no sé, o cuando vamos a ir a hacer algo, hacemos siempre una cita, porque tenemos siempre trabajo, siempre estrés. Con tiempo, siempre con tiempo, hay que seleccionar el día porque esto a mí me vuelve loca. Claro que en ciertas ocasiones, claro que sí, o sea, sí funciona esto, sí está bien. En esas partes, eso es lo que a mí un poco no me gusta ya, no me gusta. Los alemanes no están espontáneos. Sí, nosotros, bueno, somos un poco más espontáneos. Si queremos ir a visitar a alguien, no sé, simplemente nos asomamos en la casa, tocamos la puerta y ya, y no pasa nada, está bien. Aquí está mal visto de que alguien llegue a la casa sin haber dicho o sin haber a qué hora va a venir, sin haber dicho nada. O sea, está mal visto. Y eso incluye a tíos, tías y primos. Serio, es así. Solo para que se den cuenta hasta qué punto. Entonces, gente, eso estaba todo por hoy con ese video. Ojalá les guste ese video sobre las diferencias. Estaban muchos, honestamente, y están muchos. No terminamos con aprender. De aprender. Nuevas cosas. Cuando quieren saber cuánto dinero ganas en Alemania o qué es el saldo básico, quedan con nosotros porque queremos hacer una serie corta sobre esas cosas que necesitas saber sobre Alemania cuando quieres vivir aquí, cosas con el saldo básico, qué cuesta la vida en Alemania. ¿Es la vida buena en Alemania? Si O es más fácil. de encontrar trabajo también, suscribir ese canal, dale like, Comparte el video. dejan en los comentarios si hay unas otras diferencias que tú sabes, que tú sientes diferentes en los culturales. Dejan en los comentarios si vamos a ver y ya. Y tal vez nos vayamos a reír un poco también. Ojalá. Así es. Entonces, nos vemos en el siguiente video. No se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Y hasta la próxima. Chao, chao.